Mis queridos hermanos, es una alegría estar aquí en la casa de Dios y empezar un nuevo trimestre de una aventura bíblica que titula El Gran Conflicto. Y mis hermanos, promete ser un trimestre espectacular. No se olviden, mis hermanos, que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y pongan me gusta compartiendo con otras personas. El primer título de la lección es La guerra detrás de todas las guerras. Y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, grande eres en el universo y grande eres en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de empezar el estudio del gran conflicto. Ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a comprender tu Biblia para que estemos preparados para tu gran acontecimiento, la segunda venida, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros y especialmente, Señor, bendice a nuestros hijos. Cuídales en el nombre de Jesús. Amén. El título es La guerra detrás de todas las guerras y el primer versículo de memoria está en Apocalipsis 12, 7 y 8. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Entonces, lo primero que resalta del gran conflicto entre el bien y el mal es que hubo guerra en el cielo, y eso es lo que nos enseña el día domingo, el primer día, la guerra en el cielo. Hubo una gran batalla en el cielo. Comienza el gran conflicto. ¿Dónde? En el cielo. Se origina en el cielo. ¿Entre quiénes? Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles combatieron. El gran conflicto, la gran batalla es entre Miguel y sus ángeles y el dragón. ¿Quién es el dragón? Miren lo que dice Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El dragón es el diablo y Satanás. Pero ¿quién era el dragón? ¿Cómo fue creado el dragón? Miren lo que dice Ezequiel 28, 14, 15. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. ¿Cómo fue creado el dragón o Satanás? Satanás fue creado perfecto. Él era un ser perfecto y como ser perfecto tenía dos cualidades importantes que Dios da a toda su creación. Miren la primera cualidad, Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón. Miren cómo traduce esa parte, esta versión. Dios habla hoy. Pensabas para tus adentros. Entonces Satanás fue creado perfecto con una cualidad que le había dado Dios. Fue creado con la capacidad de pensar. Pensabas para tus adentros. Decías en tu corazón. Dios crea seres con la capacidad de pensar, y esa capacidad de pensar da otra cualidad que el ser creado por Dios tiene, la capacidad de pensar y después elegir. En esta ocasión, miren lo que eligió Satanás. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces él fue creado con la libertad de elegir, de decidir
¿qué va a hacer con su persona? En este caso, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, etcétera, etcétera. He decidido subir al cielo en lo alto. Dios creó a un ser perfecto, un ser con la capacidad de pensar y con la libertad de elegir. Y miren qué pasó con Satanás. Isaías 14:14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él había decidido ser como Dios. Miren lo que dice esta versión, la Nueva Biblia Latinoamericana. Me haré semejante al Altísimo. Esta otra versión, Nueva Traducción Viviente, seré como el Altísimo. Quería tener el lugar de Dios, quería estar a la altura de Dios. Él era tan perfecto, con la cualidad de pensar y decidir, que Él eligió y dijo: voy a ser Dios, voy a hacerme como Dios. Entonces el dragón, Satanás, el diablo, utilizó su capacidad de pensar y elegir con un propósito: ser como Dios. Voy a ser como Dios. Y mis hermanos, ese fue su pecado. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, la ley que es eterna, dice lo siguiente, Éxodo 20:3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él quería ser Dios, él quería ser como Dios. Él estaba quebrantando esta ley. Y como estaba quebrantando esa ley, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? 1 Juan 3:4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Miren lo que dice Ezequiel 28:15 de Satanás: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, hasta que se halló en ti este deseo, el deseo de ser como Dios, hasta que quebrantaste la ley y cometiste pecado. Entonces el efecto, Satanás introdujo el pecado en la creación de Dios, en el universo. Y como el pecado y Dios son incompatibles, el pecado hace alejar a la criatura de Dios. ¿Qué pasó con Satanás? Miren lo que dice aquí: pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. El efecto, sufrió la paga de su elección, fue expulsado del cielo. Y una vez expulsado del cielo, ¿cuál es su trabajo? ¿Cuál es el trabajo de Satanás? El segundo día dice: Lucifer engaña, Cristo prevalece. Miren lo que dice Apocalipsis 12:9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El principal trabajo de Satanás es engañar. Ese es su trabajo. Él no quiere estar solo. Él quiere arrastrar a sus garras a la mayor cantidad posible de los seres creados. Miren lo que dice Apocalipsis 12:4: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. No quiere estar solo. Él engañó a una tercera parte de los ángeles. Entonces, una tercera parte de los ángeles decidieron seguir los engaños de Satanás. Sí, mis hermanos, él no quiere estar solo, quiere engañar a la mayor cantidad posible, pero 2/3 partes de los ángeles decidieron ser fieles a Dios. La mayor cantidad de ángeles decidió ser
fiel a Dios. Para tener en perspectiva, miremos esto: una tercera parte decidió ser fiel a Satanás, decidió seguir a Satanás, pero la mayor cantidad, 2/3 partes, decidieron ser fieles a Dios. Y mis hermanos, todos tenemos que decidir. Miren algunas cosas importantes. Génesis 2, 16 y 17. Miren lo que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Puedes pensar, tienes la capacidad de elegir, le dijo al hombre. Tienes dos cosas. Lo primero, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Tienes que decidir. Miren lo que dice este otro versículo, Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tienen que escoger. Esa es la clave de nuestra relación con Dios. Tienen que escoger. Miren lo que dice Primera Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Mis queridos hermanos, entonces hay solo dos opciones: Dios o Satanás. Tenemos que elegir en este gran conflicto: o estar al lado de Miguel y sus ángeles, o estar al lado del dragón. No hay otra opción. solamente o estás con Dios o estás con Satanás. La pregunta grande está en Éxodo 32:26. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién va a elegir por Dios? Entonces, en este gran conflicto tenemos que responder: ¿quién va a estar con Dios? ¿Nosotros vamos a estar con Dios o vamos a estar con Satanás? ¿Quién va a estar con Dios? Hay que elegir. Tenemos la oportunidad de elegir. Dios nunca obliga, nunca va a obligar. Por eso Apocalipsis 22:17 dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oiga, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Vengan, tomen del agua de la vida gratuitamente. Ese es el pedido de Dios. Si quieren tener vida eterna, si quieren estar felices para siempre, si quieren salir de la esclavitud, vengan, vengan. Es el ruego de Dios. Tenemos que elegir. El día tercero de esta semana titula: el planeta Tierra se ve afectado. Nuestro planeta, la Tierra, fue afectada. ¿Cómo fue creada la tierra? ¿Cómo? Miren lo que dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era buena en gran manera. ¿Cómo fue creada la tierra? Cuando Dios creó la tierra, la creó perfecta, y perfecta en gran manera. ¿Y qué pasó? Génesis 2:16-17, como ya hemos visto: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Tienes que hacer una elección. Tienes que decidir obedecerme o desobedecerme.
Dios creó al hombre con la facultad de pensar, razonar y decidir. Y de eso se aprovechó Satanás. Miren lo que dice Génesis 3, 1 al 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás quería engañar y su primer paso fue hacerla dudar acerca de la palabra de Dios, y expresa: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y Eva pensó: Dios no dijo eso. Miren la respuesta de Eva. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ella comprendió exactamente lo que Dios le había dicho, pero su corazón ya había sido abierto al diálogo, a entablar la conversación con el enemigo. Entonces Satanás le dice, Génesis 3, 4 al 5, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no vas a morir. Dios te está mintiendo. Él te ha dicho vas a morir, pero la realidad es no vas a morir. Él quiere que tú tengas miedo. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú tengas miedo. Miren por qué. Sino que sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Quieres ser como Dios? Dios no quiere que seas como Él, como Dios. Por eso Él no quiere que comas del árbol. ¡Qué pretensión! Era lo mismo que él había pretendido, ser como Dios. Y él con toda su astucia hizo pensar a Eva, ¿quieres ser como Dios? Imagínate ser como Dios. Entonces Eva tenía que decidir. Ella tenía que hacer la decisión de obedecer o desobedecer. ¿Qué pasó? Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La decisión, desobedecieron a Dios. En este gran conflicto se aliaron con Satanás y desecharon a Dios. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Y ahí entró el pecado en la tierra, y el pecado con sus consecuencias de dolor, sufrimiento, enfermedad y muerte. Mis queridos hermanos, algunos dicen, ¿por qué hay sufrimiento en la tierra? Lamentablemente fue una acción de decisión, una acción de decidir y estar aliado con el enemigo. Y a consecuencia de eso, ¿qué pasó con todos los seres humanos? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El resultado final del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte. Qué pena, mis hermanos. Pero el día cuarto nos presenta algo especial. El amor encuentra una manera, pero Dios nos ama. Dios ama a sus hijos y Él no quiere que sus hijos perezcan. Por eso hizo una promesa, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y
tú le herirás en el calcañar. La promesa era que de la simiente de la mujer había esperanza, y esa esperanza Dios comunicó constantemente, y por eso en Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, de la simiente de la mujer, la gran promesa. Y esa promesa, ¿en quién se cumple? Y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la esperanza, Cristo es la solución al problema de la muerte. Por eso en el gran conflicto se introdujo la muerte a todo ser humano, pero la solución para la muerte es Cristo. ¿Y por qué Cristo es la solución? Porque Él es la única solución. Miren lo que dice 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él murió por nosotros. ¿Cómo fue eso? Miren lo que dice Isaías 53:3-5: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces Cristo sufrió las consecuencias de nuestros pecados, y porque él sufrió esas consecuencias, nosotros seremos curados. Nosotros tenemos la oportunidad de ganar la vida eterna que nos fue arrebatada por Satanás. Por eso miren cómo la Biblia continúa con Cristo. Filipenses 2:5-8: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Oh, mis hermanos, miren a Dios, miren a Jesucristo y miren a Satanás. Satanás quería ser igual a Dios, quería tomar el lugar de Dios, pero Cristo, siendo Dios, dijo: no, yo amo a mis hijos, yo amo a aquellos pecadores, yo amo a aquellos que están sufriendo, yo amo a aquellos que están destinados a muerte, yo amo a ellos. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para dar una esperanza de salvación. ¿Por qué hizo eso Cristo? ¿Por qué siendo Dios se hizo hombre? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo desea salvarnos porque nos ama, solamente porque nos ama, mis queridos hermanos. Imagínense, Dios se hizo hombre para que yo sea salvo. Y mis queridos hermanos, Cristo derrotó en la cruz a Satanás. Él murió, resucitó, y ahora ¿qué está haciendo? El día quinto titula Nuestro Sumo Sacerdote. Miren lo que dice Hebreos 7:25: por lo cual puede también salvar perpetuamente
perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo está intercediendo por nosotros. Él dice: este me ha aceptado como Salvador personal y yo he muerto para que Él sea salvo. Hebreos 4, 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo está intercediendo por nosotros. Él se compadece de nuestras debilidades, sabe cómo somos nosotros, sabe cuáles son nuestras debilidades y está listo para ayudarnos. Por eso, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos alcanzar misericordia gracias al amor de Cristo. Por su amor nos presenta sin culpa ante el universo, y Él tiene un deseo que está en su corazón. Y miren cuál es su deseo. Juan 17:24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Cristo vino y murió en la cruz del Calvario porque por este su deseo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Queremos estar con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Tenemos que hacer una decisión. ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a elegir a Dios o vamos a elegir a Satanás? ¿Qué vamos a decidir en este gran conflicto? Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a elegirle constantemente, que Dios nos cuide, mis hermanos.